Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que están ahora conectándose aquí en el grupo Reino de Dios de Troy. Vamos a estar en este día viernes de estudio, estar compartiendo la lección número 5 del curso de fe. El curso de fe que estamos compartiendo cada reunión de estudio, y que es un curso que nos enseña a estar orando y poniendo en práctica la fe que nos ha sido dada por gracia. Sí, la fe en el Señor Jesucristo nos lleva a recibir este don tan maravilloso por el cual nosotros podemos alcanzar todas las promesas que Dios ha preparado para sus hijos. Vamos a estar leyendo un pasaje en la Escritura, un verso en Lucas capítulo 11, el verso 1, donde nos dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí encontramos la inquietud de uno de los discípulos del Señor, que era el reflejo probablemente de la mayoría. Él se atrevió a pedirle al Señor que le enseñara a orar. Seguramente todos ellos veían los milagros, las respuestas divinas a las oraciones que el Señor hacía, de la forma y la manera como Él se conducía en los milagros que producía, y todo eso le llenaba de admiración, había impactado sus vidas. Así que ahora ellos querían aprender lo que Jesús estaba ejecutando día a día, momento a momento, en el cual compartían juntamente con todos ellos. Así que querían aprender a orar. Hoy en día nosotros también, como discípulos del Señor, tenemos que estar con esa inquietud, ese deseo de aprender a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que la oración es solamente un momento en el cual vamos a estar pasando en la presencia de Dios, y no nos damos cuenta de la real dimensión que tiene la oración. La gran importancia de que ese momento que pasamos en la presencia de Dios es un momento que va a producir milagros, va a producir resultados, va a producir hechos positivos, respuestas de parte de Dios. Esa oración de fe va a provocar que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Entonces tenemos que tener estrategia para orar. La estrategia que usaba el Señor Jesús. Por eso sus discípulos hicieron muy bien a pedirles que les enseñara a orar a ellos también de la forma que el Señor Jesús lo hacía. Ellos estaban deseosos de hacer lo mismo que Jesús hacía. Querían ver los mismos resultados. A veces hay personas que oran, pero solo pocos realmente saben cómo hacer la oración de fe. Los discípulos del Señor, repito una vez más, vieron que Él obtenía éxito en sus oraciones. Hay personas que oran y no obtienen el resultado que esperan. Muchos obtienen resultados, otros no los obtienen, y tiene que haber una respuesta a esa inequidad, aparente inequidad. ¿Cómo puede ser que algunos obtienen resultados a sus oraciones y otros no? Otros por tiempo están orando por cosas similares que obtuvieron otras personas que quizás con menos experiencia, con menos tiempo, pero con el correcto uso de las estrategias de la oración de fe, obtienen los resultados. Así que tiene que haber algo que a nosotros nos motiva a investigar este tema. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Vamos a estar mirando la estrategia. No vamos a estar hablando de las distintas formas y tipos de oración, sino que vamos a estar orando de la oración, cómo nosotros tenemos que utilizarla con una estrategia, o sea, una fórmula para la oración, que lo vamos a encontrar en un verso en las Escrituras, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 26. En el capítulo 43, verso 26 de Isaías nos dice de la siguiente manera: hazme recordar
entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Sobre este verso es el que vamos a estar meditando, analizando, y lo vamos a desglosar en 4 puntos. El primer punto, hazme recordar. El segundo punto, entremos juntos a juicio. El tercer punto que vamos a encontrar en este verso es, habla tú. Y por fin, el cuarto punto es, para justificarte. Así que vamos a estar analizando esta lección que encontramos en el curso de fe. Lo voy a anunciar una vez más. El curso de fe es un curso de 12 lecciones, donde usted puede aprender estos principios básicos y estos principios para hacer no solo una oración de fe, sino para comenzar a vivir una vida de fe. Este curso de fe, en esta lección número 5, que repito que es la fórmula para la oración. Si usted desea recibir este curso de fe en esta forma, en este formato, en un folletito, como el que tengo aquí en la mano, se lo podemos enviar gratuitamente. Solo me tiene que escribir aquí al grupo o a mi página de Facebook y ahí pedirme y solicitar el curso de fe. Me va a dejar su dirección postal, entonces con mucho gusto se lo vamos a enviar gratuitamente. Consideramos que aprender a orar es una práctica de las más importantes que el creyente hace. Así que hagámoslo bien. Vamos a estar analizando este tema. En primer lugar, dijimos el primer punto, házmelo recordar. O sea, si usted analiza el contexto de este capítulo 43 de Isaías, cosa que le sugiero, entonces usted mire este punto y cómo comienza este verso dentro del contexto que encuentra aquí en el capítulo 43 de Isaías, donde Dios le dice a su siervo el profeta, házmelo recordar o hazme recordar. Recordar qué cosas tenemos que hacerle recordar al Señor. Bueno, precisamente no es porque Dios se olvide de sus promesas, pero nosotros tenemos que hacerle recordar figuradamente, y ahora lo voy a explicar, las promesas que Él nos ha dejado. O sea que cuando vamos a entrar en oración, vamos a hacerlo con una actitud de batalla, de guerra, porque eso es precisamente en qué consiste una oración, donde tenemos que revertir una situación imposible. Vamos a entrar con una actitud de guerra, de batalla, pero también una actitud de juicio, como que vamos a un juicio, donde nos vamos a presentar delante del juez y donde vamos a tener un fiscal en contra que va a estar haciéndonos y mostrándonos nuestras negatividades, nuestras fallas, nuestros delitos, y de alguna forma va a tratar de imponerse sobre los argumentos que nosotros en nuestra defensa tenemos que hacer en esa oración de fe. Por eso tenemos que entrar con esta actitud, tenemos que entrar preparados en ese momento. ¿Para qué? Armados de todas las armas y de los argumentos que Dios nos da, y que vamos a hacerle recordar al Señor allí de que Él nos ha prometido. ¿Qué cosas nos ha prometido? Infinidad de cosas. Infinidad de promesas nos da el Señor a través de su palabra. Y nosotros, de acuerdo a la necesidad que tenemos en ese momento, a la necesidad de recibir una respuesta, de recibir un milagro, de recibir una bendición de parte de Dios, vamos a hacerle recordar en primer lugar a nuestro Dios nuestra posición delante de Él. No somos desconocidos para el Señor, no somos extranjeros, sino que somos sus hijos, somos su pueblo. Todos aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre del Señor Jesucristo, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos redimidos, somos justificados, somos salvos. Y también nos dice la Escritura, basado en esas promesas, que somos glorificados. El cielo es nuestra herencia. Así que hagamos recordar allí al Señor
en la presencia del mismo, en nuestra oración, todo lo que somos en Cristo Jesús. Todos los méritos que estoy hablando y que le vamos a hacer recordar al Señor no son méritos personales, no son méritos propios, sino que son los méritos que consiguió el Señor Jesús a nuestro favor. Él vivió de la forma en que vivió sin haber pecado nunca. Y nos promete la Escritura que si somos lavados y comprados por la sangre de Jesús, no hay mancha ni pecado en nuestra vida. Hagamos recordar todas estas cosas. Hagamos recordar nuestra posición como hijos de Dios. Hagámosles recordar cada una de las promesas que en ese momento vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tienen que ser pronunciadas por nuestros labios, allí en ese juicio, en esa batalla, en esa lucha, para probar no solo nuestra inocencia, sino también para probar de que como hijos de Dios somos merecedores de la respuesta divina. Somos merecedores de la bendición, somos merecedores del milagro, de la sanidad, de la solución, de la resolución de cualquier problema que nos esté aquejando. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para sus hijos no es que sufran por las consecuencias del pecado. Máxime cuando la palabra de Dios nos promete que nuestros pecados ya han sido perdonados. Hagamos recordar todas estas cosas en la presencia de Dios. Hablamos en voz alta todas estas promesas, todas estas cosas ciertas y verdaderas, que las vivimos no solamente en el plano espiritual, sino también cotidianamente en nuestras vidas. Naturalmente que estamos viviendo aquí en la tierra, vivamos con esa posición en Cristo que no hemos ganado nosotros por nosotros mismos, sino que el Señor Jesús la ganó a nuestro favor. Así que estemos con esa actitud. Hagámosle recordar a Dios quiénes somos en Cristo, que somos sus hijos y que no hay maldición sobre los hijos de Dios. No hay maldición sobre el pueblo de Dios. No hay diablo que pueda dañarnos cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. No hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Hagamos recordar estas y muchas promesas más que encontramos en la Escritura al Señor. Quizás alguno pueda decir, pero ¿es que Dios acaso se olvidó de lo que prometió? No, Dios no se olvida. Dios no necesita que nosotros le digamos, recuerda tus promesas. Él las conoce muy bien. Por supuesto que Él no olvida ninguna de ellas. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 6, el verso 8, dice que porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Repito, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Padre Celestial conoce cada una de nuestras necesidades y Él tiene para suplirlas. Él tiene la provisión. La provisión no la está fabricando en ese momento que nosotros estamos orando y pidiéndole. No, la provisión ya está otorgada desde la eternidad. Dios sabe todas nuestras necesidades, no porque nosotros se los estemos diciendo, sino porque Él ya las conoce desde siempre. Así que solo nosotros tenemos que hacerle recordar quiénes somos en Cristo al Señor. ¿Por qué? Porque el beneficio no es para que Dios tenga buena memoria, repito una vez más. Dios no se olvida, sino que el beneficio es para nosotros mismos que sí tenemos mala memoria. Cuando nosotros invocamos la palabra, invocamos el nombre del Señor Jesús, cuando nosotros nos posicionamos como lo que somos en Cristo, hijos de Dios, y nosotros lo volcamos al Señor y le decimos quiénes somos en Cristo, Él lo sabe muy bien, pero nosotros tenemos que reafirmarnos por nosotros mismos. El beneficio mayor lo vamos a llevar nosotros mismos. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cada vez que tú, querida hermana, querido hermano, estás recordando en voz alta, con intensidad, con
seguridad, con firmeza y determinación estas promesas de Dios cumplidas ya en tu vida, lo único que estás haciendo es acrecentar tu propia fe. Estás oyendo nuevamente esa palabra que un día oíste y que se te hizo carne en tu espíritu. Se te hizo el rema de Dios para poder así, de esa forma, de esa manera, identificarte plenamente con todas y cada una de las promesas del Señor. Así que el beneficio mayor de hacer recordarle al Señor es nuestro. Nos vamos a orar. No siempre estamos desligados de las cosas materiales que nos rodean. Por eso es que tenemos que orar con esta actitud. A veces nos pasa, y esto nos pasa comúnmente a todos, donde cuando nos presentamos en la oración, entonces a veces estamos trabajados, cargados, estamos apesadumbrados, estamos desenfocados y nos cuesta un proceso de tiempo de entrar en la presencia de Dios. Pero si nosotros vamos a ese momento tan especial, predispuestos para entrar a esa batalla, como dije al comienzo, a ese juicio, entonces allí que vamos a orar y esas cosas nos están tratando de limitar esa condición natural nuestra, entonces ahí vamos a conseguir concentrarnos en lo que estamos haciendo. Vamos a enfocarnos en el Señor. Vamos a enfocarnos en la palabra. La palabra que está allí anidada en nuestro corazón va a comenzar a fluir nuevamente y la vamos a invocar. Vamos a alzar nuestra voz. Vamos a abrir nuestros labios y lo vamos a declarar, para que nuestro propio alma, nuestro propio espíritu vuelva a recibir de nosotros mismos ahora, como de segunda mano, que aquellas promesas siguen allí sosteniéndose firmes para nosotros. Por eso es la importancia de hacerles recordar a Dios, que más que hacerle recordar a Dios, es un hacernos recordar a nosotros mismos. Eso nos va a llevar a una actitud más firme, a una actitud donde nuestra fe va a pegar un salto, en donde nos vamos a encontrar en medio de ese juicio, de esa lucha, de esa batalla, con otra actitud, una actitud guerrera, una actitud de defensa y una actitud también para atacar todas las estratagemas que el enemigo, el fiscal de nuestra alma, aquel que nos está acusando, quede avergonzado. ¿Por qué? Porque nosotros en esa actitud de fe vamos a conseguir que nuestro acusador retroceda y por fin huya, abandonando aquella acusación contra nosotros. Así que, ¿qué importancia tiene para que nuestra oración no quede vacía y sin fe, sin autoridad y sin poder, de que nosotros entremos a este juicio de esta forma, de esta manera? Recuerde, primer punto, hagámosle recordar a Dios. Yo sé que usted está pasando quizás una necesidad difícil en este momento, una lucha, una prueba. Dispóngase a orar, pero orar con fe. No a orar porque va a pasar un momento más en la presencia de Dios, va a derramar algunas cuantas lágrimas, donde va a pedir por una vasta gama de necesidades, porque va a orar por aquí, va a orar por allá, va a orar por las necesidades de fulanito, va a orar por las necesidades de menganito, va a estar orando por los que están en otros países, va a estar orando por distintas situaciones y por fin va a llegar un momento en donde usted no va a encontrar más nada por qué orar. Y entonces usted va a dar por sentado que ya dio la buena batalla y se va a retirar de la oración. Pero una oración ineficaz, una oración que quizás no va a producir todo lo que usted espera que produzca. ¿Por qué? Porque no fue una oración establecida con principios como los que nos plantea aquí este verso de Isaías. Recuerde, Isaías capítulo 43, verso 26. Hagamos recordar primero todas estas cosas que van a ser un aliado para nuestra fe, para nosotros mismos, nuestra memoria, nuestro espíritu, nuestro corazón, de poder nosotros plantear la estrategia correcta en esta batalla, en este juicio en el cual entramos
cuando entramos en este tipo de oración. Así que ese hacerle recordar, repito otra vez más, de que es una bendición para nuestro propio espíritu, para nosotros mismos. Es como que nos cepilláramos el espíritu, como que nos aviváramos a nosotros mismos. Por eso el salmista decía allí: alaba alma mía a Jehová. Hablaba a su propia alma. No le estaba pidiendo a otra gente que alabe a Dios. Le estaba pidiendo a su propia alma. Se estaba pidiendo a sí mismo que tenía que alabar a Dios, que tenía que adorar al Señor, porque sabía que si entraba con esa actitud de fe, de firmeza y de determinación, iba a salir victorioso de ese tiempo devocional, de ese tiempo de oración, ese tiempo en la presencia del Señor. Así que cepillamos nuestro espíritu. Como necesita quizás alguna ropa que usted la cepille, librándole de polvo, de pelusa, y usted le pasa un cepillo. Así también muchas veces nuestro espíritu necesita ser preparado para entrar en esta lucha o contienda espiritual, en esa oración, una oración de fe. Así que recuerde que la fe viene por el oír. Hagámonos recordar no solo a Dios, sino a nosotros mismos de esa forma y de esa manera. El segundo punto que hemos establecido y que nos da este versículo dice: entremos juntos a juicio. Entremos juntos a juicio. Repito, la oración es una batalla, una guerra, pero es un juzgamiento, una corte, un tiempo donde vamos a estar contendiendo, como en cualquier corte se contiende, por los derechos, por un resultado. El fiscal espera el suyo y usted espera lo que está confiado que Dios le ha prometido. El fiscal es el enemigo que viene y acude también en ese momento de tan profunda devoción que tenemos con Dios. Viene para acusarnos, para mostrarnos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos, para señalarnos, para marcarnos con su dedo acusador, y de esa forma, de esa manera, tratar de desanimarnos para que abandonemos este momento de oración, que Él, por supuesto, no quiere que lo llevemos a cabo. Pero tenemos que entrar a juicio. Es ineludible entrar a juicio si no queremos vivir una vida de derrota. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hay que entrar a juicio, hay que defender nuestros derechos, los derechos de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestro hogar, los derechos como creyentes, como hijos de Dios, los derechos que tenemos como ciudadanos del cielo. Tenemos que defenderlos, y ese es el momento en que lo hacemos. Entramos en oración, pero lo importante, no entramos solos. Acá habla de entrar juntamente, dice. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Dios no nos deja solo en este juicio. Dios está con nosotros. Por eso la Escritura nos habla que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Él nos acompaña en este juicio. Él viene con nosotros. Si entraríamos solos, con seguridad seríamos vencidos, avergonzados en esa corte, en ese juzgamiento. Seríamos derrotados. Pero cuando entramos de la mano del Señor Jesús, con seguridad salimos victoriosos, salimos vencedores. Recuerde que este juicio se trata de probar la inocencia o la razón de las partes, ¿sí? Inocencia o culpabilidad, la razón. ¿Quién tiene la razón? Por eso hay que exponer argumentos. Uno va preparado a ese tipo de oración. No va porque va, no va porque las circunstancias del momento lo sugirieron, lo estimularon. No, va porque usted está planificando. Usted sabe que en este momento tiene que entrar preparado a ese juicio. Cuando alguien es llevado a juicio, el abogado defensor busca todos los argumentos para poder
defender a su cliente, el fiscal también para poder acusarlo. Así es una corte, así es un juicio. Cada quien lleva su material, lleva su información, lleva sus argumentos, lleva sus evidencias, sus pruebas, y usted también va a llevar la suya. ¿Por qué? Porque de la mano suya va el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro gran abogado. No solamente es nuestro amigo, nuestro hermano, sino que es nuestro abogado celestial. Y Él va con nosotros en cualquier juicio. Nunca nos deja solo. No te estás sola, hermano, hermana. No estás solo. No, nunca el Señor deja a uno de los suyos. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la necesidad, Dios está allí para sostenerte, Dios está allí para levantarte, Dios está allí para sacarte victorioso, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Esa es la promesa del Señor. Así que después que le hemos hecho recordar al Señor, tenemos que entrar juntamente con Él en juicio. No podemos ir solitos a este juicio. Ni tenemos que pedirle a Dios que vaya por nosotros o que nos represente. No, es la labor nuestra. Es el juicio en el cual nosotros tenemos que dar la cara. Nosotros nos presentamos. Nosotros nos presentamos porque de nada estamos avergonzados. Porque sabemos que en Cristo Jesús hemos sido limpios de todo pecado. No hay de qué avergonzarse y no hay por qué oír ningún tipo de acusación. Por eso tenemos que mostrar la evidencia como hijas, como hijos de Dios, de que somos parte del pueblo del Señor, adquirido a precio de sangre. Una vez más decimos, la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, lo que equivale a decir de que somos limpios de cualquier tipo de pecado que nos quiera imponer o imponer el diablo en esta acusación. ¿Por qué? Porque ya no existe más. Dios ya se olvidó de nuestros pecados. Así que esa es la parte tercera de nuestro punto, que nos dice aquí el profeta Isaías: habla tú, habla tú. Nosotros somos los que tenemos que hablar. A veces pensamos que el abogado va a hacer todo el trabajo. Él ya lo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ya hizo su trabajo el Señor Jesús. Si tú tienes esa fe, entonces eres más que bendecida, que bendecido. El Señor Jesús ya murió por ti en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar, tu lugar, el lugar que merecíamos nosotros por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras maldades. El Señor Jesús ya pagó por todas esas cosas. Él pagó con su propia vida. Pero pastor, ¿cómo es que Él pagó? ¿Por qué pagó? ¿Por qué Él pagó? Por todo lo malo que nosotros hemos hecho. Él pagó porque Él no tenía que pagar nada por sí mismo. Él podía hacerlo porque Él vivió una vida de santidad, total, completa. Nunca cometió un pecado. Nunca se equivocó. Nunca cometió un error. Nunca dijo nada de más, pero tampoco nada de menos. Nosotros hemos fallado en este campo muchas veces, pero Él no pecó nunca. Así que cuando nosotros tenemos esta revelación en nuestra alma, podemos entrar seguros a juicio, sabiendo de que tenemos que hablar y podemos hablar con autoridad, con fe, con determinación. No vamos a hablar con timidez, no vamos a hablar dando lástima, ni tampoco vamos a hablar esperando compasión de los demás. No, ya la compasión ya nos las ha mostrado Dios cuando envió a su Hijo y nos amó, dice la Biblia, de tal manera que lo envió ¿para qué? Para morir por nosotros. Así que si nosotros hemos creído en eso, tenemos vida eterna. Esa vida eterna el diablo no nos la puede arrebatar. No, nada ni nadie la puede arrebatar. Pero nosotros tenemos que aprender a sostenernos en esta posición. Por eso, la forma en que el cristiano se sostiene
frente a la acusación no es defenderse como lo hace humanamente una persona en la corte, sino es mostrar que nosotros no nos estamos justificando a nosotros mismos por nuestros hechos o delitos que sí realmente cometimos, sino que nuestra justificación no es propia, no es personal, sino que nos justificamos en Cristo. Él ya nos ha justificado de nuestros pecados. Él ya nos ha redimido. Él ya nos ha limpiado con su poderosa sangre. Ya nuestros pecados han quedado sepultados en lo profundo de la mar, dice la Escritura. Ya no son vistos más por Dios. Ya la memoria de Dios se olvidó de todos esos pecados. Pero el diablo quiere hacértelos recordar a ti constantemente, para de esa forma mantenerte en una situación de opresión, de una situación de cautiverio, cautivo de remordimientos. Así es como vive mucha gente por la vida que ha vivido, por los errores que ha cometido, remordimientos que no le dejan descansar, remordimientos que le sacuden el alma, la mente y en muchos casos no les permiten vivir, dormir, no les permiten disfrutar de la vida, porque se sienten constantemente acusados de los hechos que han cometido. Pero maravillosa la gracia de Dios, que nos ha permitido despojarnos de todas esas cosas y saber que en Cristo Jesús todo eso ya quedó sepultado, quedó atrás. Ya ahora solo nos resta declarar la bendición de Dios, declarar la liberación que Dios nos ha dado, declarar que no son nuestros méritos lo que nos justifican, sino que declaramos y hablamos en esa corte, hablamos y decimos que somos limpios, que somos perdonados, que somos hijos de Dios, que el diablo ya ha sido vencido, ha sido derrotado, que ya ahora no tiene arte ni parte en nuestra vida, que ahora ya no pertenecemos más a su reino, que ahora somos parte del reino de Dios, que ahora somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, que somos nuevas criaturas, que la sangre de Jesús nos limpió y que ahora hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendecido el nombre del Señor Jesús. Pero háblalo, hermano. Háblalo, mi hermana. Habla las maravillas de Dios. Habla lo que Dios ha hecho contigo. Háblalo en ese tiempo de oración. No lo olvides. Cristo te ama. Cristo te salvó. Cristo te limpió. Cristo te redimió. Cristo te justificó. Cristo hizo todo lo necesario para que tú puedas vivir una nueva vida en el Señor. Para que tengas la seguridad, la esperanza de un día entrar al cielo junto a los demás que han sido favorecidos por la misma gracia que te ha tocado. Alaba al Señor, glorifica a Dios por eso. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Hablemos esas maravillas. Antes no podíamos hablar. Antes teníamos que callar. Antes venía la acusación y venían los remordimientos. Por eso hay tanta gente que está sufriendo. Muchos sufren aún sin saber por qué. Pero lo que les hace sufrir es esa condición que han estado viviendo, que no han podido abandonar, que no saben por qué la están pasando de esa forma y de esa manera. No saben por qué se sienten cautivos. No saben por qué no pueden disfrutar de la vida. Siendo que la vida es tan hermosa y tan maravillosa, ellos se sienten cautivos. Cautivos de sus pensamientos. Cautivos de su conciencia. Cautivos del enemigo, de los demonios, que les hace constantemente allí recordar los hechos pasados para mantenerlos así sufriendo, así maltratados por los demonios. Pasa mucha gente sin saber por qué viven lo que viven, por qué les pasa lo que les pasa. Y muchos también dentro del pueblo de Dios que desconocen
la maravillosa gracia de Dios, la desconocen en toda su verdadera dimensión, entonces allí son presa fácil del enemigo, que continuamente están tratando de sacar ventaja, de ganar territorio sobre sus vidas, para poder así de esa manera apagar su fe y conseguir que ellos queden limitados, atados, y no puedan dar batalla en ningún tipo de corte celestial, en ningún ámbito de servicio en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque al predicar la palabra, los demonios surgen y le dicen: no puedes hablar de eso, porque tú has vivido eso, porque tú has practicado esas cosas, has tenido los mismos vicios, has practicado el mismo pecado, te has alejado de Dios como todo, ahora tú estás en esa misma condición. Mentira de Satanás, porque la obra que Cristo hizo en la cruz, dando su vida por nosotros, es completa, 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 diablo. Así le decimos, hablamos con voz alta y le decimos: Satanás, acusador de nuestras almas, fuera en el nombre de Jesucristo. No tienes derecho de acusarme más tiempo. Habla con fe, mi hermana, mi hermano. Habla con convicción, con determinación, con autoridad y con poder. ¿Por qué? Porque esas palabras los demonios no las pueden resistir. Y la Biblia nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hablemos del glorioso evangelio de Jesús. ¿Cómo le gustan a los demonios? Sí, les gusta que vivamos en la ignorancia, que seamos perezosos en las cosas espirituales. No hay mayor cosa que aliente más y estimule a los demonios cuando ve a un cristiano perezoso, cuando ve a un cristiano que está viviendo en la ignorancia, que tiene la Biblia, pero no se ocupa en leer, en estudiar, en investigar, que tiene las herramientas de la oración, que le ha sido dada la fe, pero no se ocupa en desarrollarla, en hacerla crecer. Porque si bien Dios nos dio la fe, nos ha dado también el privilegio de hacer crecer esa fe. Podemos pedir que Dios nos aumente la fe, pero Dios, si le pedimos de esa manera, nos va a poner precisamente en situaciones donde la fe va a ser probada, porque esa es la única manera en que la fe puede crecer. Vamos a pasar por estas cortes, vamos a pasar por estos juicios, pero como nuestra fe es genuina, nuestra fe es verdadera, vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El diablo y los demonios siempre van a decir que no tenemos derechos a las bendiciones. Recuerda la lección número 3 que hemos dado ya en el curso de fe, que tenemos derechos a nuestras bendiciones como hijos de Dios. Si usted quiere ver esas lecciones, las puede encontrar en mi página en YouTube, o sea, en mi canal en YouTube, que es youtube.com/inclinada y el reino 7. Ahí va a encontrar todas las lecciones que estamos dando y estamos grabando ahora mismo. Gloria a Dios. Pero los demonios le van a decir a usted, si está enfermo y está pidiendo por la sanidad de su cuerpo, le van a decir que esa sanidad, ese milagro, usted no lo merece, que no es para usted. Y quizás usted razone y piense y diga: Dios me está diciendo esto, que otros sí han sido sanados, otros han recibido milagros, pero que yo no lo puedo recibir. Oye bien, hermana y hermano, una de las cosas que tenemos que aprender a discernir es la voz de Dios, porque el diablo es un gran imitador. El diablo puede sugerirte en tu tiempo de oración que tú no mereces nada, que eres indigna, que eres indigno de recibirlo, que tú no puedes apropiarte de las promesas de Dios porque has hecho tal o cual cosa. Esa es la estrategia de Satanás, esa es la estrategia de los demonios para apagar la fe del cristiano. Y esa es la forma en que el diablo generalmente le dice a las personas que oran por su salud y declaran la bendición y declaran de que por la llaga de Jesús hemos sido sanados. El diablo le va a decir, los demonios le dicen: quizás algún día
vas a poder ver eso, pero por ahora no. Todavía no te lo mereces. Todavía no has alcanzado el grado de fe suficiente. Todavía te falta mucho. Todavía hay muchos pecados, pecadillos que no has confesado. Y entonces tú haces caso a esa voz que confunde con la voz de tu conciencia o que confunde con la voz de Dios, y entonces comienzas a creer en esas palabras y comienzas a buscar qué cosa no he confesado, de qué cosas no me he arrepentido, y comienzas a mirar para tu infancia y comienzas a mirar para tu juventud, para tu pasado, y rebuscas y analizas en qué cosas has fallado y no confesaste el pecado. Quiero decirte, hermana y hermano, que cuando venimos a Cristo Jesús y lo reconocemos a Él como nuestro Señor, como lo hacemos Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, entonces se produce algo maravilloso. No es sencillamente una mera transformación la que experimentamos. No es tampoco un parche o un remiendo a nuestra vida. Dios no pone remiendos nunca. Dios no nos va a arreglar algo para hacernos un poquito mejor. No, Dios hace todas las cosas nuevas. ¡Aleluya! Él hace una nueva criatura. Por eso esa vieja criatura ya es sepultada en las aguas del bautismo cuando lo hacemos con fe. Todas las cosas viejas pasaron. Cuando nos bautizamos estamos declarando que ya esa vieja naturaleza ha muerto. Y si ha muerto, ya quedó todo sepultado. Y de esa forma, de esa manera, nosotros dejamos esa vida atrás. Si nosotros tenemos la conciencia plena, la determinación y la fe suficiente para creer en esto, entonces el diablo no tiene campo para acusarnos más. Porque ahora no puede levantar una acusación contra los hijos de Dios. No puede hacer nada en contra, no puede maquinar, no puede limitarnos, a menos que nosotros en nuestra ignorancia le dejemos. Pero Él está incapacitado por nuestra nueva naturaleza si nosotros tomamos verdadera conciencia de lo que somos, de que lo que somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que el diablo va a decir que no, que tú tienes que conformarte con un tratamiento, con una píldora, que tienes que conformarte así, a ver cómo la vas llevando. Yo quiero decirte que la promesa de Dios es bien clara. Por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados. No que vamos a ir mejorando, no que vamos a un día poder ver quizás la sanidad de nuestro cuerpo. Porque si tú te planteas en ese territorio que el enemigo diseñó para que tú transites, entonces estás perdida, estás perdido, hermano y hermana. Entonces solamente le vas a dar campo a lo que el enemigo te ha dispuesto, a lo que él quiere, que te olvides de la promesa de Dios. No, mantengámonos firmes a pesar del síntoma, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del diagnóstico que nos pudiera dar un médico, un test médico, lo que fuera. Nosotros nos mantenemos firmes en las promesas de Dios y le decimos al Señor: gracias por la salud, gracias por la sanidad, porque por la llaga de Jesús yo hemos sido curados, sanados, bendecido el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendecido el Señor Jesús. ¿Habrá algún enfermo que me está escuchando? ¿Habrá alguien que está padeciendo? ¿Hay alguien que tiene un familiar enfermo? Ármese de esta fe. Entre en este juicio, en esta corte de batalla, en esta corte de argumentos. Pero usted va a entrar de la mano del Señor y va a hablar las cosas que estamos hablando. Y seguramente que tiene muchas cosas más que invocar en ese momento que Dios ha hecho con usted. Recuérdese no de los pecados pasados, sino recuérdese de las bendiciones que Dios le ha dado. Eso va a dar mayor crecimiento a su fe. ¿Por qué? El acordarnos de los milagros, de las sanidades, de las bendiciones recibidas, va a aumentar nuestra fe. Porque nuestro razonamiento entonces va a pasar a ser este:
Si Dios ya lo hizo un día, lo va a volver a hacer. ¿Por qué va a dejar de hacerlo? Si un día hizo un milagro conmigo, si un día me sanó, si un día me libró del peligro, si un día resolvió el conflicto, si un día ya me dio solución, ahora ¿por qué voy a dudar en que Él lo vuelva a hacer? Él lo va a volver a hacer porque tú tienes fe. Y esa fe se retroalimenta cuando recordamos las cosas positivas que Dios hizo por nosotros. Y por fin vamos a compartir el último punto. Para justificarte, dice aquí, el verso dice, habla tú para justificarte. Justificarte. Repito que no es una justificación personal, sino una justificación basado en Cristo. Hay un milagro que Dios ha provocado en nuestra vida. Nuestros ojos físicos no lo pueden percibir, pero sí nuestro espíritu lo disfruta. Y es que cuando nosotros hemos sido salvos, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él nos recibió a nosotros en el suyo. Alaba al Señor. Tú recibiste a Cristo y Cristo te recibió a ti. Cristo está en tu corazón, pero tú estás en el corazón del Señor. Por eso ahora estamos seguros en Cristo. Todo lo que es mérito de Cristo son impuestos a nosotros. Todo nos es impuesto por la gracia de Dios, por la fe que tenemos en sus promesas. No tenemos que hacer nada para obtener esto, porque es por fe. Estamos en Él. Ahora mismo nuestro Señor está orando, intercediendo delante del Padre Celestial, mostrando sus heridas, su costado herido, heridas en las manos provocadas por los clavos, heridas en el costado por la lanza del soldado romano. Por esas heridas y muchas otras que recibió en su cuerpo, por los azotes, los golpes, se derramó su preciosa sangre. La sangre de Jesús se derramó sin haber habido ninguna necesidad de que Él muriera. Por eso la Biblia dice que un justo murió por los injustos. El justo Cristo, los injustos nosotros, los que creímos en eso. Y Él derramó hasta su última gota de sangre. Esa sangre no quedó allí en el terreno que sostenía aquella cruz. No quedó en aquel madero. Esa sangre, el mismo Señor la llevó cuando ascendió al cielo para entrar en el santuario celestial y hacer expiación por todos nuestros pecados. Esa sangre ahora mismo está presente, su sangre, en su cuerpo resucitado. No corre sangre. La sangre está allí en la presencia del Creador, como testimonio de que Cristo murió por nosotros. Ese testimonio es poderosísimo. Jesús no necesita decir palabras, solo mostrar su sangre. Y el cielo entiende. El Padre lo sabe. Los ángeles comprenden. Aunque no a cabalidad la dimensión del amor de Dios para llegar a tal extremo, a tal punto, que un padre amante enviara a su hijo para derramar su sangre, su vida, a favor de injustos pecadores. Pero esa sangre es un testimonio que el cielo ve. El cielo contempla. El cielo abre admirado los ojos. Todas las criaturas celestiales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, tampoco alcanzan a comprender la total dimensión de este sacrificio, de esta obra. Pero admirados contemplan y saben
sin que el Señor diga una palabra, de que Él derramó su vida por ti y por mí. Esa sangre no se derramó de balde. No. Es un testimonio eterno en el cielo. Un testimonio glorioso. Cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ha amado con amor eterno. Y te sigue amando, mi hermana, mi hermano. Esa sangre está dando testimonio. Y es esa sangre la que nos justifica. Aleluya. Da testimonio de nuestra justificación. Por nosotros mismos nunca podíamos justificarnos de nuestros pecados. No. Por eso tuvo que derramarse esa sangre. La sangre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Levanta tu mano, hermano, hermano. Allí donde estás, en tu casa, junto a tu familia, sola, solo, quizás en un hospital, en tu cuarto, en tu cama, sentado en un sofá, en la cocina, y estás escuchando esto. Detente un instante. Levanta la mano conmigo. Y dale gracias al Señor. Y dile: gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias porque por esa sangre, Señor, tengo justificación. No por algo que yo haya hecho. No por obras para que alguien se gloríe. Sino por la fe que tú mismo me has dado, Señor. Soy merecedor. Inmerecedor. Pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y no solo que está escrito en un libro, sino que está hoy en espíritu mi corazón allí dentro del tuyo. Gracias, Señor Jesús, porque estás intercediendo por nosotros, porque eres nuestro abogado. Por eso tenemos la victoria asegurada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes paz, hermana y hermano. No la busques en ningún lado. Solo en Cristo la vas a encontrar. Tenemos esa paz. No la paz que el mundo da. Él la da. Sino que es una paz especial que no se encuentra aquí en la tierra. No se compra en un mercado. No. Es una paz especial. Una paz que nos permite sobrellevar las circunstancias adversas de la vida. Una paz que nos permite tener un corazón en paz, en calma, una mente reposada en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Una paz que nos permite pensar, una paz que nos permite invocar la palabra, una paz que nos permite saber quiénes somos en Cristo. Y que pase lo que pase a nuestro alrededor, que suceda lo que suceda, que la tierra tiemble, que se deshagan los montes, que las mares rujan y se lancen sobre las costas, inundando, sometiendo ciudades y pueblos. Aunque haya plagas, virus, pestes, muerte, hambre, guerra, rumores de guerra, podemos los hijos de Dios vivir en paz, porque tenemos la paz del Señor Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora, querida hermana, querido hermano.
Vamos a hacer una oración en esta hora por todas las necesidades. No vamos a estar mencionando cada una, no sé si han puesto a alguien necesidades ahora en el grupo, pero vamos a declarar en fe que todo está suplido. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Tu palabra es viva y verdadera, es eficaz. Su poder, Señor, no ha cambiado. Es el mismo siempre. Porque tú no has cambiado. Eres el mismo siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nos infunde paz, fe, esperanza. Una petición especial tenemos. Y declaramos en el nombre de Jesús por este mundo que está atormentado, que hay esperanza, que hay solución, que hay sanidad, que hay liberación. Aleluya. Está en Cristo Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sobre el valle de huesos secos, muertos, diseminados sobre la faz del campo. Y trae vida, y vida a la abundancia. Llamamos, Señor, de los cuatro vientos, que tu Espíritu sople ahora. Consuele corazones afligidos, almas atribuladas, trabajadas, cargadas. Mentes retorcidas son tocadas por el poder de Dios ahora. En el nombre de Jesús. La locura, esquizofrenias, bipolaridades se van en el nombre de Jesús. Rompo las obras de los demonios en el nombre de Jesucristo y les ordeno a todos los demonios que atormentan mentes y corazones a que suelten ahora esas vidas en el nombre de Jesús. Se retiren fuera en el nombre de Jesucristo. Aquel que está sin saber qué hacer, aquel que no sabe a quién acudir, ven a Cristo. Ahora en el nombre de Jesús, levántate y confiesa el nombre del Señor Jesús y declara: te recibo, Señor Jesús, soy salvo, tengo tu paz y soy justificado y salgo victorioso del juicio, porque tu sangre, Señor, me ha limpiado de todo pecado. Hazlo con fe, hermana, hermano. Y declaro salud en el cuerpo en el nombre de Jesús. Reprendo al asma, los problemas bronquiales, problemas pulmonares, fuera en el nombre de Jesucristo. Cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Tumores se van, desaparecen. Hernias en el nombre de Jesús. Huesos se enderezan, se corrigen. Columnas ahora son restauradas, alineadas en el nombre de Jesucristo. Pies son arreglados, corregidos, sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú haces milagros en el hígado, Señor, en los intestinos, en el páncreas. Obra, Señor, en los estómagos. Se van las úlceras en el nombre de Jesús. Tú corriges y arreglas, Señor, lo que está desalineado, desarreglado. Haz milagros creativos. Ahora, Espíritu Santo, enviamos una palabra por aquellos familiares de nuestros hermanos que están en sus naciones, en sus países, enfermas, enfermos. Los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que somos tu pueblo, somos tus hijos. Por eso tenemos la potestad y la autoridad de levantarnos en fe para declarar cada una de tus promesas. Las creemos y decimos amén y amén. Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano. Te espero en la próxima lección de este maravilloso curso de fe.